Pues vamos, bienvenidos a todos, a todas. Pues vamos con el capítulo 5 del experimento rendición y dice así: de la paz absoluta a la confusión total. Tras regresar de aquel viaje, no conseguía sintonizar bien con mi vida cotidiana. Lo cierto es que en cuestión de horas me había transformado por completo. Mi estado interior habitual había dado paso a una claridad absoluta que no se veía afectada ni por el miedo ni por el deseo. Incluso los pensamientos se desvanecían antes de hacerse conscientes. Solamente albergaba una única intención poderosa e inquebrantable. No abandonaré nunca este estado. Pase lo que pase, no permitiré que nada me saque de este lugar. No me lo decía ninguna voz. Yo mismo era mensaje. Ya no era Mickey Singer, sino aquel que nunca traicionaría esa paz ni permitiría que nada perturbara esa quietud trascendente. Me sentía como un niño que ha de aprender todo de nuevo. Bienvenida, Ana. Me sentía como un niño que ha de aprender todo de nuevo. Debía aprender a comer de nuevo de un modo que fuera compatible con aquella paz. Solía fumar marihuana y lo dejé por completo. Me hallaba en un estado de total claridad y no deseaba que se empañase ni una pizca. Debía aprender a ir a clase y hacer exámenes permaneciendo perfectamente centrado. Estaba cursando un programa de doctorado con una beca y no me quedaba otro remedio que usar el intelecto sin perturbar la paz. Bienvenida. Sin perturbar la paz que ahora amaba incluso más que a mi propia vida. Durante las siguientes semanas me sentía como si hubiera vuelto a nacer y anhelaba volver a aquel estado profundo. De hecho, entraba en un estado elevado cada vez que meditaba. Un velo se había rasgado en mi interior y visitar dicho estado se había vuelto natural para mí. Comencé a levantarme a las 3 de la madrugada para poder prolongar las meditaciones y durante el día aprovechaba cualquier oportunidad para meditar. Solo una pequeña parte de mi vida estaba dirigida hacia lo externo. Principalmente me dedicaba a aprender a permanecer en mi centro mientras se desarrollaban los acontecimientos externos, sintiéndome en paz. Sin embargo, no pude mantener tal desapego durante mucho tiempo. Al cabo de 2 o 3 semanas comenzó a haber fisuras en mi inexpugnable paz interior que permitieron que la voz de la mente se filtrara en aquel santuario de silencio. Luché con todas mis fuerzas para retornar a ese estado, pero el propio acto de luchar no era compatible con el silencio absoluto. No podía hacer nada, tan solo observar impotente cómo la tierra, más allá de mis sueños, sucumbía ante el ruido interior. Todavía no se me pasaba por la cabeza que tenía la opción de abandonar mis actividades externas para tratar de mantenerme en un estado de paz. Ese capítulo llegó un poco después. Si bien aquella onda de paz interior había comenzado a desvanecerse, nunca volví del todo a mi estado anterior, ya que me había distanciado mucho tanto de los pensamientos como de las emociones. Vamos por aquí, que van llegando, bienvenidos. Sigo. También se produjo otro cambio fundamental. Experimentaba un constante flujo interior de energía que ascendía hasta el punto situado entre las cejas. Bienvenida, María. Formaba un vórtice que dirigía la atención hacia allí, hasta tal punto que cuando miraba algo era como si la atención partiera de la frente en lugar de los ojos, lo cual no afectaba mi capacidad visual y me ayudaba a no desviarme demasiado del estado meditativo. Lo curioso es que yo no hacía nada para concentrarme en aquel flujo de energía. Era algo que ocurría por sí solo. Únicamente era consciente de que nunca antes lo había experimentado y ahora era permanente. Esa fuerza que atraía la atención al punto situado entre las cejas se convirtió en mi maestra y mi amiga. Ahora tenía 2 opciones. Cuando se activaba la voz: prestarle atención o bien seguir concentrado en aquel flujo interior de energía. Finalmente me di cuenta de que si no deseaba escuchar mi parloteo interior, bastaba con aumentar levemente la concentración en el flujo de energía que ascendía hasta la frente.
De este modo, los pensamientos atravesaban la mente sin molestarme. Dejar pasar los pensamientos se convirtió en un juego. De hecho, comencé a experimentar la vida con mayor ligereza que antes. Aunque mi melodrama personal seguía ocupando a veces mi atención, no podía arrastrarme. Se me había concedido ese flujo energético para ayudarme en mi camino de liberación. Y lo más importante, ahora sabía lo que era la desaparición del yo. Mi intención era firme y resuelta. Al margen de lo que supusiera o del tiempo que me llevara, iba a encontrar el camino de vuelta a ese estado más allá de la mente. Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que comenzara a producirse modificaciones en mi vida de intensidad similar a los cambios internos que estaba atravesando. Todo empezó con Shelly. Un buen día me dijo que había llegado el momento de seguir caminos separados. Su decisión me pilló totalmente por sorpresa. Si bien solo llevábamos casados 1 año y medio, mi vida había girado en torno a ella durante los últimos años. Traté de retenerla en vano, hasta que, en un momento dado, tuve una revelación. La gran fuerza de mi personalidad y mi intelecto no le habían dejado suficiente espacio para respirar. Si la amaba de verdad, debía dejar que se fuera. Repito, si la amaba de verdad, debía dejar que se fuera. Justamente tenía un amigo que buscaba a alguien para que le cuidara la casa en su ausencia. Bienvenida, Ana. De modo que le ofrecí mi disponibilidad aprovechando la coyuntura y me mudé para comenzar el proceso de cuidar de un corazón partido. Aproveché ese proceso para cuidar de un corazón partido. El repentino cambio en mi vida externa ejerció un profundo efecto en mi trabajo interior. Estaba totalmente comprometido con la práctica de la meditación y explorar el estado interior de paz profunda se había convertido en el propósito de mi existencia. Además, ahora disponía de otra poderosa fuente de inspiración. Estaba observando a un ser humano que padecía un dolor casi insoportable. Mi corazón rezumaba dolor sin interrupción y mi mente estaba literalmente resquebrajada. Era como si me hubiera despojado del fundamento sobre el que se asentaba mi identidad y mi yo personal descendiera en caída libre. No sabía cómo recomponerlo y ni siquiera lo deseaba. Si me concentraba muy profundamente durante la meditación, toda aquella confusión se desvanecía y daba paso a la paz y el silencio. Aunque este último no era tan sólido como antes, me proporcionaba un lugar donde reposar. Sin embargo, una vez dejaba de meditar, regresaba a mi estado de dolor y confusión. Así pues, mi experiencia diaria oscilaba ahora entre el cielo y el infierno. Ya no había términos medios en mi vida. Mi antigua forma de ser se había ido para siempre. De un solo golpe, aquel que había sido yo dejó de existir, de un solo golpe. Cada vez me dedicaba más a la meditación. No solo era un modo de escapar del dolor, sino que además le daba sentido a mi vida. Me había comprometido a trascender la mente de un modo permanente y los cambios por los que atravesaba estaban contribuyendo a que me deshiciera de una parte de mí que me impedía seguir avanzando. La persona que se expresaba por medio de la voz del pensamiento ya no estaba tan segura de sí misma. De hecho, se hallaba totalmente desorientada. Las últimas circunstancias la habían hecho más humilde. Creía sabérselo todo, pero estaba equivocada. Desde luego, resultaba más sencillo desaprenderse de ella ahora que estaba hecha añicos. Durante esa etapa observaba con suma atención el modo en que trataba de redefinirse mi identidad. En lugar de un hombre casado con una trayectoria profesional definida, mis pensamientos comenzaron a imaginarme como un meditador, en busca de una verdad más profunda. Pero incluso en aquel entonces, no deseaba sentirme mejor creando otra imagen de mí mismo. Cada vez que advertía que los pensamientos se agrupaban para formar un nuevo yo, los dispersaba. Pese a que me resultaba muy doloroso, estaba dispuesto a despojarme de todo ello, si eso me permitía seguir mi exploración hasta las últimas consecuencias. Finalmente me mudé. Cuando mi amigo regresó a su casa, no me importó dónde vivir siempre y cuando estuviera solo. Mi vida era bien sencilla. Vivir siempre y cuando estuviera solo. No me importaba, dónde vivir siempre y cuando estuviera solo. Mi vida era bien sencilla.
consistía en meditar, practicar un poco de yoga y asistir a clase de forma periódica. Mis únicas posesiones eran los libros de texto, algo de ropa y mi furgoneta. Recuerdo que solía conducir durante mucho tiempo por los campos de las inmediaciones de Gainesville. En una ocasión había encontrado un paraje precioso en las proximidades de una ciudad cercana donde había una mina de cal abandonada, llena de agua cristalina y rodeada de una vasta arboleda de robles y pinos. Así pues, decidí volver para quedarme a vivir. Poco a poco, estaba convirtiéndome en un ermitaño, no para huir de algo, sino más bien para adentrarme en mí mismo. Mi intención era clara en todo momento. Deseaba volver a ese estado interior profundo. El problema era que no tenía ni idea de qué hacer con mi yo personal, también conocido como Mickey. Su propia existencia frenaba mi avance. Si no me ocupaba de él, inevitablemente llevaría la atención a su melodrama personal, justamente en dirección contraria hacia el lugar anhelado. Mickey era mi parte inferior y extravertida, mientras que yo deseaba ascender y profundizar en mi interior. En aquellos días tenía bien claro que él era el problema y que tenía que irse. Estaba decidido a liberarme de él a toda costa, pero no sabía cómo. ¡Wow! ¡Fin! Vamos allá, a ver qué tal.